Maduro sobre un posible diálogo con Trump. Nos hubiéramos entendido. Luego de que Estados Unidos confirmara a James Story como nuevo embajador en Venezuela, el primero en 10 años, Nicolás Maduro aseguró que habría tenido un diálogo con Donald Trump. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que se hubiera entendido con el mandatario estadounidense Donald Trump, en caso de haber establecido un diálogo entre ambos. Nos hubiéramos entendido, Trump. Este mensaje sé que te va a llegar. Nos hubiéramos entendido en función de relaciones de respeto y cooperación entre Estados Unidos y Venezuela, aseguró Maduro en un acto de gobierno. Al respecto, afirmó que Trump quiso hablar con él varias veces e incluso tuvieron contactos a través de enviados especiales, pero finalmente el establishment se lo prohibió. Durante la transmisión, Maduro dijo haber recibido un mensaje de alguien importante en Estados Unidos, quien le aseguró que Trump quería hablar con él y si lo hubiera hecho, otro gallo cantaría. Pero a Trump lo mandaron al matadero. Le vendieron que el opositor Juan Guaidó era el gran líder de Venezuela y que le iba a dar la gran victoria de su política internacional y fracasó, añadió. En cambio, según continuó el jefe de Estado venezolano, Trump optó por apoyar a Guaidó y no dialogó con él. Un hombre de verdad, un hombre con palabra, un hombre que tiene pueblo de verdad, que tiene fuerza armada de verdad, que tiene el poder de verdad y no es un estúpido jugando al poder. Tú preferiste apostar a un imbécil y ese imbécil te llevó a la derrota, concluyó. Estados Unidos reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela y no a Maduro, un cargo al que se encaramó el opositor en enero de 2019 como líder de la Asamblea Nacional, tras una personal lectura de la Constitución que le permitía serlo por 30 días. Ese mismo lunes, Estados Unidos confirmó a James Story como nuevo embajador en Venezuela, el primero en 10 años, pese a que los dos países tienen rotas sus relaciones diplomáticas y de que Washington no tiene personal diplomático en su embajada en Caracas. El Senado de los Estados Unidos confirmó en una votación por aclamación el nombramiento de James Broward Story, propuesto en mayo pasado para el cargo por Trump. La reacción de Guaidó. Por su parte, Guaidó envió una carta a Story en la que le manifestó su alegría y satisfacción, por lo que calificó su nombramiento como embajador ante Venezuela como un importante paso, así como un reconocimiento más a su exitosa carrera diplomática. Oportuna es la ocasión para manifestarle en nombre de mi país nuestro agradecimiento por su sensibilidad y compromiso permanente en ayudar y atender a los venezolanos más vulnerables y hacer suya la lucha que libramos en contra del régimen usurpador de Nicolás Maduro, con la seguridad de que lograremos rescatar nuestra democracia, añade la misiva. Guaidó también se mostró convencido de bajo sus nuevas responsabilidades se consolidarán las alianzas estratégicas entre Estados Unidos y Venezuela, en pro del rescate de la democracia en el país caribeño y un futuro próspero y seguro para nuestro continente, aseveró. ¿Venezuela se encamina a privatizar su petróleo? La estatal petrolera PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de 4 décadas. Cercado por sanciones de Washington, el presidente socialista Nicolás Maduro abre de par en par las puertas del golpeado sector petrolero de Venezuela a aliados como China, con una controversial legislación que da carta blanca a inversiones bajo anonimato. Especialistas consideran que la llamada ley antibloqueo presentada por el propio mandatario y aprobada el 8 de octubre pasado por la chavista Asamblea Constituyente que rige en el país es el preámbulo de procesos de privatización sin Contraloría y, por ello, terreno fértil para la corrupción. La ley antibloqueo lo permite todo, hagámoslo, expresó hace días Maduro.
aupando inversiones privadas en el campo energético para contrarrestar la batería de sanciones de Estados Unidos que incluye un embargo petrolero vigente desde abril de 2019. Con esta norma que le otorga poderes extraordinarios, Maduro podría aprobar privatizaciones o esquemas de apertura preservando el anonimato de aquellas personas o empresas que negocien con su gobierno en desafío a las restricciones de la Casa Blanca, explicó a la AFP el experto petrolero y profesor universitario Luis Oliveros. La ley, según su articulado, da al gobernante potestad de inaplicar normas legales cuya aplicación resulte imposible o contraproducente por los efectos de las sanciones. Declara además secretos y reservados todos los actos de derivación de su ejecución, sin fijar mecanismos para la rendición de cuentas. La estatal PDVSA vive sus peores momentos desde la nacionalización del sector energético hace más de 4 décadas. La producción de Venezuela de 3,2 millones de barriles diarios de crudo hace 12 años ha sido menor a 400.000 barriles diarios en los últimos meses, retrocediendo a niveles de la década de 1930. Teniendo las mayores reservas de crudo probadas del mundo, el país ha debido recurrir a buques cargados de gasolina y derivados de Irán en los últimos meses para paliar una aguda escasez de combustible, perfecta para la corrupción. El secretismo de la ley antibloqueo es violatoria de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Eli Daniels. La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley al Parlamento, dirigido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezado por Estados Unidos. Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018. Al enmascarar negociaciones con anonimato, va a ser una ley perfecta para actos de corrupción, sostuvo Daniels. El Parlamento advirtió que quien llegue a acuerdos al amparo de esta ley, que califica de instrumento paralegal, podría estar incurso en delitos como asociación ilícita para delinquir y aprovechamiento de bienes provenientes del delito, entre otros. Sin embargo, la unicameral Asamblea Nacional ha sido prácticamente borrada por el Tribunal Supremo de Justicia, que considera nulas todas sus decisiones tras declararla en desacato en 2016, poco después de que la oposición tomara el control de la Cámara. La oficialista Asamblea Constituyente, que tomó en la práctica sus atribuciones, tiene previsto cesar funciones en diciembre para dar paso en enero a un nuevo Parlamento, que se elegirá el 6 de diciembre en unas elecciones que Guaidó y los principales actores opositores decidieron boicotear por considerarlas fraudulentas. Eludir sanciones. Oliveros avisora inversiones provenientes de China y Rusia, principales acreedores de Venezuela y otros aliados internacionales de Maduro como Irán. De antemano, en una locución televisada, Maduro adelantó que está abierto a ampliar inversiones a todo nivel de la industria energética venezolana con China. El mandatario responsabiliza a Washington del colapso de la industria petrolera venezolana, denunciando un bloqueo criminal, aunque expertos vinculan la situación con falta de inversión, negligencia y corrupción. Blanco de sanciones que buscan impulsar su salida del poder, el mandatario venezolano ha estado aprendiendo de sus aliados a hacer movimientos de dinero sin que la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense, se dé cuenta, señaló Oliveros. No obstante, añade, será difícil para el gobierno socialista y sus aliados ocultar a la OFAC transacciones multimillonarias propias de la industria del petróleo, perfecta para la corrupción. El secretismo de la ley antibloqueo es violatoria de la Ley de Nacionalización de la Industria Petrolera de 1976 y la propia Constitución, indicó el abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, Eli Daniels. La aprobación de contratos en materia petrolera corresponde por ley al Parlamento, dirigido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos.
Ello después de que la mayoría opositora legislativa declarara usurpador a Maduro, acusándole de haber sido reelegido fraudulentamente en 2018 al enmascarar negociaciones con anonimato. Va a ser una ley perfecta para actos de corrupción, sostuvo Daniels.